Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Soy Quirós y vamos a empezar con un nuevo vídeo acerca de lo mucho que ha sucedido en la semana. Bueno, por lo menos un breve repaso a lo sucedido en la semana en diversos frentes. Antes que nada, venga, animaros a suscribiros. Suscribiros, no cuesta nada, es gratis, solo darle al botoncito de suscripciones y viene bien por esto del algoritmo y para que salgan mejor, que se divulguen más los vídeos que vaya haciendo, ¿vale? Y bueno, darle a la campanita de las notificaciones para que os aparezca el vídeo cuando yo lo haga. Y si os ha gustado, pues darle a me gusta, que eso también viene muy bien. Por supuesto, si hay algún comentario, estupendo. Bueno, empezando. Bueno, antes que nada, un hecho muy llamativo de esta última semana se ha producido en Kiev, más concretamente en el metro de Kiev. Imagino la sorpresa mayúscula de alguien que bajara al metro, porque afortunadamente en Kiev el metro funciona y bueno, las cosas han vuelto a una cierta normalidad, digo cierta muy entre comillas, pues que bajara al metro y se encontrara allí ni más ni menos que con el líder de U2, con Bono, y con su guitarrista, con Dietz, dando pues un pequeño concierto acompañado allí por chavales en uniforme militar del ejército ucraniano. En fin, una cosa muy curiosa. Se ve que Zelensky les había invitado a presentarse por allí y así lo hicieron, así que en fin, poder asistir en directo y gratis a un concierto de U2 pues no me parece una cosa pequeña, ¿no? Aunque yo no sea muy fan de ellos, pero no dejan de ser unos reyes del rock, que nada, hacer notar esa circunstancia. También hay otra, que es la visita de Jill Biden, la mujer del presidente de los Estados Unidos, a una zona en el oeste de Ucrania. Ella estaba en Eslovaquia, pasó ese día a esa zona oeste de Ucrania y ahí se reunió con la mujer de Zelensky, con Olena Zelenska, que hasta ahora no había aparecido en público. Y bueno, pues estuvieron juntas un buen rato, visitaron unos centros donde hay niños y tal. Bueno, es un detalle más, una muestra más del apoyo de los Estados Unidos a la lucha de Ucrania por salir adelante, salir de esta como un Estado libre y soberano. Bueno, pasando ya a nuestros amigos del Reino Unido. ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a empezar por Irlanda del Norte, por el follón de Irlanda del Norte, que traté de explicar un poco el otro día. Es un follón muy gordo y ahí siguen estos señores del DUP diciendo que ellos no piensan sentarse en la asamblea de Stormont, es decir, la asamblea autonómica de Irlanda del Norte recién elegida, mientras el gobierno británico no se cargue el protocolo de Irlanda del Norte. Y por lo tanto se cargue también seguramente todo el tratado de libre comercio establecido con la Unión Europea después de años de negociaciones. Esta es la situación. Se niegan incluso a nombrar un portavoz, un speaker para la Cámara, que también se debe consensuar, para la Asamblea de Stormont. La líder del Sinn Féin, Michelle O'Neill, ha dicho que es una situación inaceptable e intolerable, pero las espadas siguen en alto. Están presionando muy fuertemente al gobierno británico para que haga algo. Ese algo quiere decir, como digo, poner fin al protocolo, es decir, suprimir unilateralmente los chequeos de productos entre la Isla Grande, entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que son obligados por el mismo a los que obliga el propio protocolo de Irlanda del Norte, el acuerdo de retirada firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido, y después el tratado posterior cuando ya el Reino Unido se retiró definitivamente. La única alternativa a esa situación, y ellos lo saben, sería el establecimiento de una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, y eso sería una catástrofe, y también lo saben, pero a ellos les apetece mucho que se produzca esa situación. Hay que recordar que la frontera entre comillas, que ahora no existe, desde el acuerdo de Viernes Santo, esa frontera no existe. Se da la circunstancia de que hay vecinos, porque es una frontera lógicamente muy porosa, vecinos que tienen su cocina en la República
y el cuarto de baño en Irlanda del Norte, así que usted me dirá cómo se hace. Eso es imposible, no se va a hacer. Estos fanáticos del DUP que de ninguna manera, que curiosamente, no es de extrañar conociéndolos, no apoyaron el acuerdo de Viernes Santo, estuvieron siempre en contra de ese acuerdo. De hecho, tuvieron una escisión de los incluso más radicales, que ahora han formado otro partido, se llama TUV. Estos están incluso en contra de gobernar junto con el partido mayoritario nacionalista irlandés, es decir, con Sinn Féin. Y bueno, ya digo, no estuvieron a favor de este acuerdo, bueno, pero no han tenido más remedio que adaptarse a él, porque hasta ahora les ha venido muy bien, han gobernado ellos, han tenido siempre el ministro principal a nombre de uno de ellos y tal, y bueno, pero las cosas se han enredado de tal manera que todo lo que ellos pensaban que iba a suceder no ha sucedido. Es decir, a Irlanda del Norte le va mucho mejor que al resto del Reino Unido, exporta mucho más y exporta tanto al Reino Unido como a la Unión Europea. Y económicamente les va mejor, no ha habido escasez en los supermercados cuando la hubo en Gran Bretaña, y es posible que vuelva a haberla, y están realmente con unas ventajas que pertenecen a los dos mundos, al británico y al resto a la Unión Europea. Esto fue incluso reconocido por el líder del DUP hace un par de años en unas declaraciones sobre las que se ha echado tierra cuando tenía que vender la burra del Brexit. Entonces dijo, no, este Brexit en el que Gran Bretaña abandona la unión aduanera y el mercado único nos viene muy bien, porque así podremos comerciar con todo. Ahora, por supuesto, no recuerda esas declaraciones, pero ahí están, yo las he escuchado y no son fake. De modo que vamos a ver qué pasa. Recuerdo también que Theresa May sensatamente dijo, bueno, pues antes de poner una frontera para productos entre la Isla Grande, entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte, lo que voy a hacer era el famoso backstop. Voy a dejar a todo el país, mientras no haya una solución mejor, a todo el Reino Unido dentro de la unión aduanera y en buena medida dentro del mercado único, que por cierto era la promesa que habían hecho durante el referéndum del Brexit estos señores, que luego por supuesto incumplieron. Theresa May fue expulsada del gobierno porque tanto los sectores radicales del Partido Conservador, que luego apoyaron a Johnson, como el DUP, del que necesitaba los votos para seguir gobernando, se opusieron frontalmente a esa solución de Theresa May, que era muy sensata. Por lo tanto, lo que hicieron posteriormente y la condición para que Johnson fuera elegido primer ministro por los sectores más radicales del partido, que ahora prácticamente lo tienen tomado, el llamado BRG, dentro de los Tories y el DUP, era que efectivamente sacara al país de todo, de la unión aduanera y del mercado único. Esto implicaba la creación la necesidad de chequeos para que el mercado único no se vea invadido, y el mercado único es la joya de la corona de la Unión Europea y ellos lo saben. Y bueno, ahora mismo pues están intentando la destrucción del mercado único para darse ellos el gusto de decir, no, nosotros seguimos siendo muy británicos y aquí entre la Isla Grande y Irlanda del Norte no hay chequeos, no hay nada, y eso es imposible. La Unión Europea ha advertido, el comisario encargado de este marrón, porque es un marrón, el comisario Šefčovič, ya ha dicho que es un tratado de rango internacional, que no se puede romper unilateralmente, y imaginaos además el prestigio del Reino Unido, que está por los suelos, es un país poco fiable. Tú firmas un acuerdo con ellos de esta envergadura y al mes siguiente salen diciendo que no les gusta y que lo quieren cambiar. Además están mintiendo, están diciendo que están negociando con la Unión Europea cambios, y no es cierto. La Unión Europea les está preguntando por qué todavía no han implementado todos los puestos permanentes de chequeos en los puertos y tal que tenían que haber hecho, por qué no lo han hecho. Es decir, no se está negociando porque él ya ha dicho la Unión Europea muy claro, ese acuerdo no es negociable, está como está. De hecho, ya la Unión Europea se había movido en este sentido, había reducido los chequeos muchísimo, por ejemplo para las medicinas que van entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es decir, poco más se puede hacer para aplacar el fanatismo de esta minoría en Irlanda del Norte, que por cierto yo creo que el gobierno británico, si pudiera deshacerse de ellos y se fueran de una vez a la República, quedaría bastante aliviado.
Bueno, el caso es que dicen que hay discusiones, que la semana que viene el gobierno británico podría primero hacer una legislación interna, porque hay que recordar que toda la legislación relacionada con este tema está incluida también en la legislación británica ahora. Entonces tendría que cambiar legislación para hacer posible que unilateralmente incumplan el protocolo y dejen de hacer chequeos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, unilateralmente, repito, y ir a la Unión Europea, a la que por supuesto culpan de todo, tanto los irlandeses del norte como el gobierno británico. Es la Unión Europea que es inflexible, etcétera, etcétera, toda esta basura nacionalista, y cumplirlo así, por la cara, digamos. No sé si el gobierno británico dará este paso, es muy arriesgado, pero según ellos la semana que viene habrá novedades en este sentido, por lo tanto estaré atenta, y cuando se produzcan esas novedades, que está por ver, yo tengo para mí que me parece tan locoide, es decir, es tan disparatado, que espero que a última hora o en algún momento esto se reconduzca. También es verdad que Johnson, desde luego, si su puesto depende de esto, hará lo que sea necesario por mantenerse en el puesto. Si la condición de sus fanáticos partidarios dentro del partido conservador británico le ponen como condición para seguir como primer ministro la denuncia de este protocolo, Johnson lo hará. Y luego también pueden pensar que en un futuro quizás necesiten los votos del DUP en Westminster, que ahora no los necesitan, pero por ejemplo May, a la que traicionaron por supuesto, sí que los necesitó. Bueno, esta es la cuestión y el embrollo enorme de Irlanda del Norte, y veremos en qué queda. De momento la asamblea está paralizada y las elecciones se han celebrado, pero no ha habido resultados de esas elecciones en el sentido práctico. Es decir, todo es parálisis y la provincia se sigue gobernando desde Londres a través del secretario de Estado que el gobierno británico nombra para encargarse de Irlanda del Norte. Hay que recordar también que a petición de un grupo de congresistas, Biden ha enviado a unos cuantos funcionarios a Irlanda del Norte, va a enviar también un enviado especial, un diplomático, para saber qué narices está pasando allí y por qué son incapaces de ponerse de acuerdo en formar un gobierno, ya digo, por culpa de estos señores del DUP. Y qué pasa con todo el embrollo que han formado en torno al protocolo, que ya digo, en Irlanda del Norte está yendo francamente bien. La otra alternativa es, pues, mire usted, que la cosa llegue a tal extremo que hay un dato curioso, y es que, por ejemplo, en 2020 la petición de pasaportes británicos disminuyó muchísimo y aumentó mucho la petición de pasaportes irlandeses por parte de los ciudadanos de Irlanda del Norte. Esto quiere decir algo, ¿no? Es mejor un pasaporte que te permita viajar por toda la Unión Europea que uno que te hace estar en la otra cola, digamos, que es el nuevo pasaporte azul de los británicos. Así que ahí están las cosas. Bueno, dentro de lo que es Westminster, en lo que llaman el Westminster Bubble, la burbuja de Westminster, se ha producido un hecho muy significativo esta semana. Ya comenté que a Starmer le han hecho una campaña fanática desde la prensa de Rupert Murdoch, que es la mayoría de la prensa británica, que es una prensa de ultraderecha, por esto del famoso Beergate, la cerveza que Starmer se tomó en la cocina de la sede de su partido mientras hacía campaña en una elección parcial en el norte de Inglaterra, en Durham. Bueno, pues el hombre se tomó una cerveza y comió un poco, y de esto quieren hacer una cuestión que obligue a dimitir a Starmer, y han estado semanas con las primeras páginas insistiendo en este asunto. ¿De qué se trata? Se trata de igualar a unos y a otros, lo que verdaderamente no tiene ninguna razón de ser, porque no hay nada que ver entre los parties de Downing Street, que ya ha pasado a ser el lugar del Reino Unido más multado por incumplir sus propias normas, las que ellos impusieron, y la cerveza que Starmer se tomó. Además se ve en la foto, está solo en una cocina bebiendo una cerveza
en un intervalo de la campaña en esa zona del país del norte. A propósito, la policía incluso investigó ese caso hace tiempo, dijo que ahí no había nada, que las restricciones eran restricciones, pero que no estaba prohibido ni comer ni beberse una cerveza, faltaba más. Bueno, Starmer hay que hacer notar además que es un tipo, es abogado, es un tipo muy cumplidor de las normas a rajatabla. Hay que decir que se ha aislado ni más ni menos que 6 veces durante la pandemia por haber tenido algún contacto con gente que ha padecido el COVID. Él incluso ha tenido COVID también, 6 veces. Es decir, es un hombre que ha puesto mucho cuidado en cumplir estrictamente las normas. Bien, pues toda esta campaña resultó al final en que la policía de Durham dice que abre una nueva investigación y todavía no hay conclusiones de esa investigación. Esta campaña, ya os digo, esa policía presionada por esta campaña fanática de esta prensa de extrema derecha, de la prensa del magnate australiano de Murdoch. Bueno, Starmer se ha hartado. La verdad es que los laboristas estuvieron un poco a la defensiva y yo los comprendo porque es tan injusto y tan absurdo, pero Starmer se hartó de la situación, salió en rueda de prensa a mitad de la semana y dijo: señores, yo no he hecho nada, he cumplido estrictamente las normas, no tengo nada de qué avergonzarme, simplemente tomé una cerveza en el intervalo del trabajo que estaba realizando en esa zona del país, pero añade, si la policía me multa, si yo soy multado por la policía porque según la policía he incumplido alguna norma, aunque no sea consciente de haberlo hecho, yo presentaré inmediatamente mi renuncia, dimitiré. No voy a recurrir a los tribunales, no voy a montar un pollo, no voy a decir esto es una injusticia y voy a ponerme a lloriquear, no, voy a dimitir. Bueno, esto dejó a estos señores, imaginaos, estupefactos, porque claro, esto no es normal. Starmer insistió en ese sentido, dijo, bueno, el objetivo de toda esta campaña es que la gente piense, todos los políticos son iguales, todos mienten, todos incumplen las normas, por lo tanto, ya que todos son iguales, vamos a seguir con el mismo, porque más vale malo conocido. Bueno, pues Starmer salió y les rompió esa estrategia por la mitad, la hizo añicos y dijo, no todos somos iguales, yo soy un hombre de honor, soy un hombre íntegro y no estoy dispuesto a tener que pasar la vergüenza de ser multado y no tomar ninguna resolución. Bien, así que estamos a la espera de esa investigación curiosa de la policía de esa localidad. Y entre tanto, a Downing Street, la policía metropolitana de Londres, le ha remitido 100 multas más. Hay 100 personas más multadas por otro de los parties. Es muy probable que Johnson sea multado de nuevo, porque hay 12 parties, recuerdo, que se están investigando. Y seguro, vamos, con casi seguridad, Johnson, su mujer, que también ha sido multada, el ministro de Economía, el canciller, Rishi Sunak también ha sido multado, pero aquí no pasa nada. Estos señores tienen muchísima caradura y además de no emitir y de no dar explicaciones y de mentir repetidamente en el Parlamento sobre este asunto, además quieren cargarse ahora al líder de la oposición por haber tomado una cerveza en un receso de su trabajo. Así que hasta ahí llega la cosa. Vamos a ver en qué termina. Pero yo creo que Starmer ahí, desde luego, ha dado una lección de coraje y de decencia personal y decencia política que no estamos muy acostumbrados a ver. Y quiero ver en qué termina este asunto. Bien, seguiremos informando. Bueno, en cuanto a los visados a los ucranianos, por supuesto la cosa sigue estancada, no hacen nada, cuantos menos mejor. Y eso sí, tienen a Zelensky muy contento porque, en fin, envían muchas armas. En ese sentido es cierto que la cosa pues sí que está funcionando. Pero en lo que son visas, por ejemplo, España, ayer dijo Sánchez que ya tenemos aquí acogidos a 100.000 ucranianos, como está haciendo pues Alemania o Francia o cualquier otro país de la Unión Europea, por sobre todo los más occidentales, nosotros, ¿no? O Polonia, es decir, claro, por supuesto, hay más oriental. Pero estos señores, nada, estos disimulando y aquí, nada, mandamos armas, pero refugiados cuantos menos mejor. Bien,
Vamos a pasar ahora un poco a hablar de Rusia. Porque yo creo que en el del Reino Unido ya he dicho bastante. Y creo que, bueno, ya seguiremos informando. Bien. Rusia, vale, pues nos empieza la semana con la famosa conmemoración de la derrota de la Alemania nazi. El día, los rusos lo celebran el día 9, en Europa se celebra el día 8. Bueno, esto fue el lunes día 9, a todo el mundo pendiente de Putin, de cómo anda Putin, de cómo no camina, de si la mano no sé qué, de si la pierna no sé cuánto, de si tiene la cara hinchada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de que, por supuesto, cuáles eran las palabras que iba a decir, si iba a decretar o no una movilización general, si iba a decir o no, o a hablar abiertamente de guerra y no de operación militar especial en lo que respecta a Ucrania. Bueno, pues ahí vimos al señor Putin con su cara hinchada y un impresionante desfile, todos miles de soldados ahí formados en la Plaza Roja, como un solo hombre. Es de destacar los curas ortodoxos con esos gorros que llevan blancos, tan firmes como los soldados, escuchando a su presidente, muy firmes todos. Y bueno, pues nada, ¿qué dijo Putin? Pues la mierda de siempre, porque es que no hay otra manera de definirlo. No hizo ese llamamiento a una movilización, ni parcial ni general. No era el día, yo también estaba convencida de eso, de que no lo iba a hacer. ¿Por qué? Pues porque es un día de fiesta, no se trata de amargarle la vida a la gente diciéndole, oye, que vais a tener que ir a la guerra, jovencitos. Pues no. Entonces no era el momento. No quiere decir que no lo haga dentro de una semana, o de dos, o de un mes, no lo sabemos. Pero por lo menos una parcial, si está falto de tropa, porque son reclutas, hay que recordar que van miles de reclutas ahí a morir, ¿no? A morir y a matar. Entonces no lo hizo en este discurso, no hizo tampoco una declaración formal de guerra, está prohibido decir la palabra guerra, no la va a decir él, y bueno, sí que habló de la guerra en el Donbass, eso sí, pero nada más. Lo demás, pues basura propagandística, basura ultranacionalista, es decir, el gobierno ucraniano, los ucranianos en general son unos nazis, tenemos que ir a salvar a Ucrania de sí misma. Por supuesto no mencionó el nombre de Ucrania, porque Ucrania no existe para él, es solo una parte más de Rusia, es la pequeña Rusia. Los ucranianos han acabado reducidos a lo que los nazis decían Untermensch, ¿no? Es decir, son todos los que no se plegan al diktat del Kremlin, son infrahumanos, es decir, se puede hacer con ellos lo que se quiera. De hecho, se han oído conversaciones de soldados rusos con sus mamás que ponen los pelos de punta, describiendo, esas las filtra la inteligencia ucraniana, describiendo las torturas que practican a los ucranianos y tal, y las mamás diciendo, pues está muy bien, porque esta gente no se merece nada y tal y cual. En fin, ¿qué vamos a decir? Toda esta propaganda incesante 24/7 pues hace efecto en la gente, y a eso está. Por eso, o sea, es decir, el discurso de Putin es un discurso goebbelsiano en ese sentido, nada más, propaganda, mentiras. Bien, sí que se le vio luego con su mantita en las piernas. Hay muchísimos rumores. Ayer el Times publicó, y es un periódico, bueno, pues bastante fiable, publicó una conversación de un oligarca que conoce bien a Putin, por supuesto en el anonimato, sin dar el nombre ni nada, de este señor, que dice que Putin tiene una leucemia, que este rostro hinchado que se ve es a causa del tratamiento con esteroides, que los esteroides, cuando se utilizan durante mucho tiempo, le vuelven a uno paranoico, que el médico que trataba a otro paciente con este problema, bueno, este paciente dormía con un hacha debajo de la almohada porque pensaba que lo iban a matar por la noche. Es decir, que te pone paranoico perdido. No sabemos si este es el caso, si no. También se habla del Parkinson, de otro tipo de cánceres, que viaja siempre con médicos especialistas en cáncer a su casoplón en Sochi. Y bueno, es imposible saber, pero desde luego viendo a este señor, algo parece que hay algo que no va bien en su salud, no hay más que verle. Bueno, aparte de eso, también hay rumores de que la inteligencia ucraniana, el jefe de la inteligencia ucraniana, en declaraciones públicas ayer dijo que ellos están convencidos de que se está preparando un golpe de mano
dentro de la esfera de poder de Putin. Se está preparando un golpe de mano contra él, de gente que está viendo que van directos al desastre, que les está llevando al desastre tanto militar como económico, y no sabemos hasta qué punto esto será así. Este ucraniano habla de un punto de inflexión hacia el mes de agosto en el que Putin caerá. Lo que no sabemos es, en el caso de que Putin caiga, quién vendrá detrás, porque lógicamente será alguien de su círculo, ¿no? Y en qué circunstancias. Pero bueno, no parece que la guerra de Ucrania y la catástrofe económica que lleva consigo esté ayudando mucho a la solidez de Putin en el poder. Así que puede haber cosas en ese sentido. Dicen que hay mucha inquietud en sectores también de los servicios secretos, tan queridos por Putin, etcétera, etcétera. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. En cuanto a la guerra, bueno, pues ahí están todos los analistas militares, uno dice una cosa, pero más o menos el acuerdo general es de que las cosas no les están yendo muy bien a los rusos. Claro, son muy potentes, tienen un gran ejército, tienen muchos hombres y pueden hacer muchísimo daño, lo estamos viendo. Es decir, con la artillería se pueden arrasar ciudades sin necesidad de entrar en ellas, porque parece que para entrar en ellas no están preparados. Bueno, no les está viendo bien en Kharkov. Era muy importante para Ucrania, los ucranianos, echar a los rusos de las cercanías de Kharkov, como lo hicieron de Kiev. Kharkov es la segunda ciudad del país, muy cercana a la frontera rusa, 40 kilómetros apenas, con población de habla rusa, que sin embargo no quiere ni ver al ejército de Putin en su ciudad. Bueno, Kharkov está también prácticamente medio arrasada, no tanto como Mariupol, pero muy dañada, y por fin han conseguido alejar a los rusos, incluso hasta cerca de su frontera, de esa región de Kharkov y de la ciudad, que es, como digo, fundamental. Una caída de Kharkov sería un golpe moral y militar brutal, igual que en el sur sería un golpe brutal la caída, por ejemplo, de Odessa, ¿no? Bueno, pues ayer hace 2 días tuvieron un desastre tremendo, los rusos, digo, en la provincia de Donetsk. Se ve que un batallón ruso, no sé si formado por 1000 soldados, estaba intentando cruzar un puente. Los ucranianos sabían que iban a hacer eso, por dónde iban a cruzar. Echaron, pues eso, unos misiles o lo que sea, y bueno, pues es un desastre de bajas para el ejército ruso. Se ven imágenes increíbles de campesinos ucranianos con sus tractores remolcando carros rusos, carros de combate rusos. En fin, es todo, a veces hasta en la guerra hay momentos en que dices, madre mía, pero esto es en serio, o estoy viendo algo que es un vídeo estos de... Bueno, pues no, es real, y estas cosas también están ocurriendo. Bueno, eso por ya no hablar, por supuesto, de todos los desastres, en la situación en Mariupol. Estos soldados que están en Mariupol siguen resistiendo. Los rusos parece ser que han entrado incluso por algunos de los túneles de la factoría esta de Azovstal, y tienen cientos de heridos, algunos con mutilaciones gravísimas. Zelensky dice que está intentando negociar con los rusos el que permita sacar a estos soldados tan gravemente heridos. Hasta ahora no hay ninguna solución. Los rusos parece que hacen oídos sordos y no quieren llegar a un acuerdo. Vamos a ver qué ocurre, pero el caso es que Putin no ha podido todavía decir que Mariupol ha caído. Quiere también, en lo que es la región de Jersón, contigua o sea, en el sur del país, que ya tiene tomada toda esa región, o casi toda, quieren organizar un referéndum de estos tipo Franco, ¿verdad? Que salga, bueno, pues eso, van a votar 100 y salen votos afirmativos 190, ¿vale? Pues ese tipo de referéndum para decir, porque es que los de estos señores de Jersón nos han dicho que quieren ser una república más de Rusia. Pues muy bien, hacemos ese referéndum, lo ganamos por supuesto, y ya es una zona más, una república más de la Federación Rusa. Y han impuesto el rublo, las banderas rusas, por supuesto la ucraniana no está por ningún lado, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta es la manera de hacer las cosas de estos señores.
Y nada más, ya os digo, en Odessa ha seguido atacando, el otro día destruyó un centro comercial muy importante de la ciudad, mató por supuesto a gente, es decir, las pretensiones de Putin no, yo creo que están claras, no ha podido quedarse con Kiev ni derrocar al gobierno de Zelensky, y bueno, pues se centra en lo que es todo el Donbass, hasta el sur, hasta el mar de Azov. Si controla Mariupol, controla ese mar, y luego su intención, y lo dice también la inteligencia norteamericana, es seguir hasta Odessa y desde luego ocupar Moldavia, porque ahí tiene pues eso, otro colchón, y ya está en las fronteras mismas de la OTAN si entra en Moldavia, que es un pequeño país que no tiene medios de defensa. O sea que si va a Odessa, lo más probable es que llegue a Moldavia, pero esperemos que eso no suceda. Ya dicen también los norteamericanos que la guerra va a ser larga, y que es una guerra de desgaste que puede ser larga, y que bueno, ahí dejando un poco ahora a Rusia y a Putin, a hablar de Estados Unidos, que antes no lo mencioné. En Estados Unidos hay varios debates y muy importantes, pero en relación a Rusia, a la guerra de Ucrania, Putin ha hecho una cosa muy significativa. Biden ha hecho una cosa muy significativa, que es reactivar una ley que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial y que se utilizó para enviar armamento sin trabas burocráticas y con mucha más agilidad, tanto a la Rusia de Stalin, que en aquel momento estaba en el lado aliado, pues claro, Hitler había entrado hasta la cocina en el país, y así es la vida y así es la historia, ¿no? Y las vueltas que da, y también a los británicos, es decir, y esta ley la ha reactivado para agilizar ahora el envío de armamento a Ucrania. Quiere decir que el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania es absoluto. La embajadora se presentó el otro día en Kiev también, aunque tiene la base más hacia el oeste, en el Lviv, en Leópolis, pero sí que va de vez en cuando a Kiev, hizo declaraciones públicas. En fin, el apoyo es claro. Biden, ahora mismo la ayuda última que se ha aprobado está en 40.000 millones de dólares, la mayoría en armamento, pero también ayuda humanitaria. Ucrania necesita dinero, necesita cash, tiene que pagar a sus jubilados, tiene que pagar a sus funcionarios, tiene que hacer cosas, y no hay dinero. Entonces la ayuda está llegando tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, como digo, que ha reactivado esta ley, y es muy importante. Hablando de Estados Unidos, no quiero dejar de mencionar, solo un momento, el debate enorme que hay sobre la cuestión del aborto, que siempre ha sido allí muy controvertida y ha dividido mucho la sociedad. Recordar que hay una ley del aborto vigente desde 1973, es una ley federal, o sea que ampara a todos los ciudadanos norteamericanos, y últimamente varios estados, entre ellos por ejemplo uno tan importante como Texas, habían restringido mucho el derecho al aborto dentro de sus fronteras estatales. Bien, se filtró parece ser, resolución del Tribunal Supremo, que ahora mismo está formado, son 9 jueces, 6 de ellos muy conservadores, 3 de ellos nombrados, creo que fueron 3 los que nombró Trump, el último, o la última mejor dicho, en plena campaña electoral, cosa que impidieron los republicanos que Obama hiciera. Y bueno, hay una mayoría clara de gente, de magistrados muy conservadores. Parece ser que hay una resolución que se va a publicar en junio. Nunca se había producido una filtración de este estilo, y esa resolución elimina el derecho al aborto como ley federal en todo el país. Así que la que hay liada es muy gorda. Biden intentó el otro día, el gobierno de Biden, pasar una nueva ley en el Congreso, que volviera a garantizar el derecho al aborto en todo el país. Esa ley fue rechazada en el Senado. Hay que recordar que el famoso filibuster quiere decir que en determinadas leyes se necesitan 60 votos para que salgan adelante de los 100 senadores. Entonces es imposible. En este caso votaron en contra todos los republicanos, es decir, los demócratas en el Senado son 50-50. Con el voto de la presidenta del Senado, Kamala Harris, que es la vicepresidenta del país, pues los demócratas tienen 51. Bueno, en este caso
todos los republicanos votaron en contra de esa ley que quería poner Biden, y además el senador Joe Manchin de West Virginia, que es un sospechoso habitual y tiene por costumbre votar muy a menudo con los republicanos. Así que no salió adelante el tema, porque no obtuvo esos 60 votos que necesita, como digo, y ahí está la cosa. Si el Tribunal Supremo falla en el sentido de la filtración que se ha producido, querrá decir que en 26 estados gobernados por republicanos el derecho al aborto se puede ver directamente prohibido o muy restringido. Así que vamos a ver en qué queda, pero hay un gran debate, manifestaciones en un sentido y en otro, y mucho revuelo en torno a este asunto. Estos que dicen, no, es que son partidarios del aborto, yo creo que no hay nadie partidario del aborto. Otra cosa es entender la necesidad de despenalizar el aborto en determinadas condiciones, porque hay unas leyes de plazos o de no plazos, pero en sí hay unas condiciones. O sea que no confundamos las cosas. Bueno, esto quería decir sobre Estados Unidos y ya. Termino también ya con Rusia. Vamos a ver el tema de la salud de Putin, de si declara o no declara guerra oficial, si moviliza o no moviliza a la población. También dicen los norteamericanos que podría decretar la ley marcial en ese caso. Bueno, todo esto está por ver. Lo que es cierto, y vuelvo a lo de antes, es que la guerra no está yendo ni mucho menos como él pretendía y como le habían contado que iba a ir. Y esto le va a costar muchos recursos económicos, muchas bajas entre sus soldados, que ya se están produciendo por miles, 12 generales ya muertos en el campo de batalla, y un desastre económico, sanciones. Es decir, ahora por mucho que amenace, porque claro, está reciente la petición de ingreso en la OTAN de Finlandia, posiblemente la de Suecia, parece ser que hoy se sabrá algo en ese sentido por parte del gobierno sueco. Quieren que sea una decisión consensuada con la oposición y me parece muy bien. Los finlandeses ya lo han hecho público de que van a pedir ese ingreso. Bueno, pues ya ves al bully de siempre con las amenazas. Hoy la última que ha dicho es que la OTAN podría desplegar armamento nuclear en Finlandia. No sé dónde se sacan eso, pero bueno, son las típicas mentiras. Como dijo en su discurso, es Estados Unidos quien está en guerra con nosotros, es la OTAN que está en guerra con nosotros. Todo es mentira. Pero las mentiras sabemos que funcionan muy bien en este tipo de regímenes. Bueno, entonces sigue amenazando a Finlandia, que va a desplegar allí no sé qué cosas, que ahora esto que os digo, de que la OTAN va a desplegar armamento nuclear, creo que es en absoluto cierto. Bueno, Finlandia tiene un ejército potente, llevan muchos años, tienen ese vecino, porque la geografía juega malas pasadas, como se la ha jugado a Ucrania, pues también se la ha jugado a Finlandia, ¿no? En el momento en que tuvo la guerra con Rusia, perdieron 10% de su territorio, etcétera, y tienen todo lo que es el subsuelo de Helsinki lleno de, todos están obligados a tener refugios. Por lo tanto, estos señores de Helsinki podrían pasar meses en sus refugios con todo tipo de, digamos, comodidades entre comillas. Poder salir a la calle es muy incómodo, pero lo tienen muy bien organizado porque, sabiendo el vecino que tienen, están muy bien preparados, tanto en el sentido eso de ese tipo de infraestructuras como en la cuestión militar. Tiene un ejército muy potente y a la OTAN pues francamente le viene muy bien. Así que Putin no quería tener a la OTAN cerca de sus fronteras, pues como se suele decir, querías caldo, ahora tienes 7 tazas. Estas son las consecuencias de la agresión imperialista que ha perpetrado, porque no es otra cosa. Bueno, en cuanto a Zelensky, bueno, pues Zelensky ha recibido varias visitas también esta semana. Una muy significativa, para mí la más significativa, bueno, aparte del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que fue allí y hizo la bandera de Canadá en la embajada, han vuelto también, y bueno, estuvo por supuesto con Zelensky y todo, bueno, bien, muy bien. Pero hay otra, como sabemos que la relación entre Ucrania y Alemania es es complicada, es decir, tiene muchos recovecos y bueno, en este caso sabemos que los ucranianos no quisieron recibir al presidente alemán, a Steinmeier, que bueno, sabemos que Steinmeier ha sido muy partidario del Nord Stream 1 y 2, los famosos gasoductos,
Entonces, bueno, pues dijeron, no, mejor que venga el canciller y que no venga el presidente. Pero resulta que el presidente, que Steinmeier, es del SPD. Scholz dijo entonces que no, que él no podía viajar si antes no lo hacía el presidente. Bueno, un pequeño lío entre eso y el envío de armamento, o pesado o no pesado, el gas, el petróleo, todo este debate que sabemos que hay. Bien, quien se presentó en Kiev fue la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y estuvo muy clara en todos los aspectos. Uno, se reunió por supuesto con Kuleva, el ministro de Exteriores ucraniano, y también con Zelensky. Uno dijo, vamos a seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, eso es muy importante. Vamos a seguir enviando armamento pesado, como hemos empezado a hacer, vamos a seguir intentando por todos los medios dejar la dependencia enorme del gas, ir poco a poco abandonando esa dependencia del gas ruso y también del petróleo. Sabemos que hay en Europa un debate enorme sobre esta cuestión, que ha costado mucho que Orbán y alguno más, por ejemplo Eslovaquia, todavía no se ha llegado de hecho al acuerdo sobre el petróleo, porque Orbán presiona, dice que es su país que le va a ir mal, los eslovacos también, dependen mucho de ese petróleo ruso. Entonces vamos a ver cómo lo arreglan. En cuanto al gas, pues ya es que vamos, aquí, yo que sé, con Qatar, con Noruega, con Estados Unidos, bueno, están mirando todas las maneras de intentar que esa dependencia disminuya, pero claro, va a llevar un tiempo. Ya hemos visto ahora también con la entrada de la pretensión de Finlandia y quizás de Suecia a entrar en la OTAN, como Turquía empezó poniéndose estupenda diciendo que no iban a admitir Erdogan ahí y ahora resulta que ya parece que la posición turca va variando. Se ve que Biden le ha ofrecido algo, me imagino que de eso se trataba, que Erdogan tenía la mano abierta para que alguien le ofreciera algo, Biden o la OTAN en general. Bueno, pues en este caso es lo mismo, es decir, se trata de negociar con Hungría, con Eslovaquia, con todos estos, y por un lado lo del petróleo y por otro lo del gas. Bueno, fue muy clara en ese sentido, que van a seguir insistiendo en abandonar esa dependencia, que es una política clara y que no la van a variar, al menos mientras no haya en Rusia un cambio radical que no se prevé de momento. Siempre es de momento, en política siempre es de momento. Esa Ostpolitik de Alemania puede variar, pero de momento ahí está. Bueno, y también les dijo que aunque ellos son miembros, por supuesto, de la comunidad política europea, es una idea de Macron, que luego explico, pero la entrada como un miembro más de la Unión Europea es compleja. Eso va a llevar tiempo, no se va a solucionar en unos meses, va a llevar probablemente años, y que Ucrania, es decir, en ese sentido fue la ministra de Exteriores muy clara, no anduvo con diplomacias en ese sentido. Hay una propuesta proveniente de Macron, que el otro día se reunió con Scholz. Hay que apuntar también que Scholz habló el otro día 2 horas por teléfono con Putin sin ningún resultado. Dijo luego que el canciller que no ve, que está absolutamente obsesionado con el tema de Ucrania y que no ve ninguna solución a corto ni a medio plazo. Bueno, pues Macron propuso una especie de intermedio entre la asociación que ahora tiene Ucrania con la Unión Europea y la plena integración en la Unión Europea. Es una especie de comunidad política que de alguna manera amparara a Ucrania en este interregno, en estos años, ¿no? Y quizás se pueda hacer también en cuanto al aspecto militar, en cuanto a la OTAN, no lo sé. Parece que por ahí van algunas ideas, pero la entrada en la Unión Europea, esa va a llevar tiempo, y no hay que engañarse en ese sentido. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a dejar. No recuerdo ahora mismo que haya habido más visitas a Zelensky. Es posible que las haya habido. Sé que Zelensky intervino el otro día en una reunión del G7. Ahora están reunidos los ministros de Exteriores de la OTAN. Por supuesto, en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid el mes que viene va a intervenir Zelensky, faltaba más. Y bueno, él sigue con sus comentarios todas las noches, hace un pequeño discurso, y lo cierto es que su gente están peleando como jabatos,
y no se puede. Tienen ahora más armas, están mucho mejor equipados, y sobre todo, además de armas y equipamiento y tal, tienen moral y están combatiendo por su país, entonces por su libertad, y eso motiva mucho. Y es una cuestión que los rusos pues no tienen, y esas carencias cualquier persona que conozca cómo funcionan estas cosas lo dice. Es decir, el aspecto psicológico, el aspecto moral es muy importante. Bueno, pues a todo esto, hace poco hubo también relacionado con Ucrania, hablando de Londongrado de nuevo, ha habido muchas informaciones últimamente de oligarcas ucranianos partidarios de Putin que han hecho donaciones al Partido Conservador Británico a través del entonces tesorero del partido, en fin, toda una serie de basura que ahora Johnson, como puede, está metiendo debajo de la mesa, pero que se ha producido y cada vez salen más informaciones en este sentido. Y otra cosa, por fin en España, creo que es el periódico de Cataluña, sí, el periódico de Cataluña, está informando con bastante detalle de las relaciones peligrosas del independentismo catalán, concretamente de Puigdemont y sus acólitos con Putin y el gobierno de Putin y gentes cercanas al gobierno de Putin. Es hora de que estas cosas se vayan desvelando y pues quizá a alguno se le caiga la venda de los ojos, porque hay que decir, y no me cansaré de repetir, que Putin es el mayor interesado en destruir naciones europeas, es decir, en este caso España, y en destruir la Unión Europea, y eso se vio claramente en la cuestión del Brexit. Todo lo que sea destructivo para Europa es bueno para Putin. Así que los que sigan apostando por esa cuestión, ellos sabrán. Hay que decir además que el independentismo catalán tiene otro problema añadido, y es que está dividido, cosa que no sucede, por ejemplo, con el independentismo escocés, que es un solo partido y es el que arrastra y se lo lleva todo, ¿no? Que es el SNP. El SNP nunca ha tenido relaciones de este tipo con estos señores del Kremlin, al menos que se sepa, y yo creo que no es así, ya se sabría, se hubiera sabido, pero estos tienen la vergüenza, y no se van a quitar nunca esa vergüenza. No sé si ellos la sufren, desde luego, pero a los demás nos da vergüenza ajena de haber tenido relaciones con estos dictadores, con este dictador del Kremlin, que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a Europa, y que no deja de ser pues lo que es, un criminal de guerra. Bien, así que nada más, me despido, que tengáis un buen domingo y muchas gracias, hasta el próximo vídeo, ¿vale? Y no lo olvido, Slava Ukraini. Y por cierto, ayer ganaron el Festival de Eurovisión, entonces bueno, ya se ve, fue el voto del público el que dio la victoria a Ucrania, no tiene nada que ver ni con la calidad de su canción, que la desconozco porque apenas vi, pero sí que vi la actuación de la española, que creo que lo hizo muy bien, dentro de lo que es ese festival, el tipo de música que ahí se escucha, lo hizo francamente bien, y ha quedado creo que en tercero, o sea que muy bien. Y ahora ha dicho Zelensky que ellos, en fin, que piensan celebrar el festival el año que viene en Kiev, o sea, no, habló de Mariupol, que le gustaría hacerlo en Mariupol. Bueno, ojalá, vamos a ver, ojalá sea posible. Y ya digo, que la victoria, que lo habíamos comentado ayer por la tarde y tal, nosotros aquí en casa, que parecía que la victoria el público se la iba a dar a Ucrania, pues por las circunstancias tan horribles por las que está atravesando este querido país. Y nada más, ojalá se pueda celebrar esa Eurovisión. En segundo lugar quedó el Reino Unido, que nos sacó 7 puntos, creo. Claro, yo creo que si no se celebra en Ucrania, sería el segundo clasificado quien lo hiciera el festival, ¿no? Sería en Reino Unido, no lo sé. También sé que España, Madrid, o sea, la Radio Televisión Española se ha ofrecido a hacerlo en Madrid o en cualquier lugar de España, no lo sé. Y bueno, pues nada, así que por lo menos ayer pues Ucrania nos llevará una pequeña alegría, ¿no? Nada más, ahora sí que me despido. Buen domingo y hasta el próximo vídeo. Ya sabéis, suscribíos
No cuesta nada, animad a familiares, amigos, por favor, a que se suscriban, notificaciones que le dais a la campanita y os llegarán los vídeos. Y si os gusta, pues dadle a me gusta, que se agradece mucho, y algún comentario, pues también se agradece. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.